Buenas tardes con todos ustedes. Soy el doctor Carosi, médico pediatra del hospital, miembro del Comité de Lactancia Materna. Y disculpen la demora de estos minutos. Estamos entrando un poquito tarde. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones de nuestro curso virtual de lactancia materna y vamos a tocar un tema muy importante. El tema se titula Apego y lactancia materna. Es un tema muy importante, como mencionaba, muy humano, ¿no? Y que muchas veces no lo tenemos tan presente en cuanto a la sensibilización en lactancia. Entonces, para este tema tenemos el gusto y la alegría de contar con la doctora Inés López Aguiar. La doctora es médico pediatra neonatóloga que labora en nuestro servicio de neonatología del Hospital Loaiza. Ella es past president del Comité de Lactancia Materna de nuestro hospital y consejera de lactancia materna. Con ustedes, la doctora Inés López, agradeciéndole siempre por su disponibilidad para apoyarnos y como mencioné en este tema que es tan sensible como es apego y lactancia materna. La dejamos para su presentación, doctora Inés. Agradecida por la invitación. Claro, y depende de mandar perdón al pasado, según el internet está. No, mandé el teléfono. Ya,
Mil disculpas que hay algunos problemas con la presentación. En un par de minutitos retomamos. ¿Podrían confirmar, por favor, si el audio está correcto? Si se escucha en este momento. ¿Alguien nos puede poner un mensajito en interno si se escucha bien, por favor? Ya, perfecto. Gracias, doctora Rodríguez. Bueno, como les comentaba, estamos continuando con las presentaciones de nuestro curso virtual en lactancia. Este curso que lo hacemos todos los años, antes lo hacíamos presencial, ahora lo hacemos virtualmente, en base también a nuestra condición de hospital amigo de la madre y el niño, pero muy aparte de tener esa denominación de hospital amigo, lo hacemos pues para capacitarnos y sensibilizarnos en lactancia materna, que es lo más importante. El día de hoy, como les comentaba, estamos tocando un tema muy importante que es apego y lactancia materna. Y para ello contamos con la presencia de nuestra querida doctora Inés López Aguiar, y vuelvo a repetir, es pediatra neonatóloga, médico asistente del servicio de neonatología de nuestro hospital. Ella es consejera de lactancia materna y más presidente de nuestro comité de lactancia materna del Hospital Loaiza. ¿Sí? Entonces en unos minutos más estaremos retomando la presentación, que ha habido unos problemitas por ahí, pero ya los estamos resolviendo. Creo que ya estamos ahora sí. Al final, como siempre, o durante la exposición, pueden ir planteando sus preguntas, experiencias también o comentarios o hasta anécdotas en el chat y podemos darles lectura y comentarnos al final de la presentación. Ya. Perfecto. Sí. Creo que ahora sí ya Ya continuamos estamos, ya. entonces. Listo. ¿Tú lo puedes hacer avanzar? ¿No? No avanza. Buenas tardes con todos. Ya estaba hablando yo y me comenta que no había audio. Muchas gracias por la atención. Les pido mil disculpas el retraso por la cuestión administrativa y ahorita creo que ya estamos con audio instalado. Estamos viendo una parte de que no avanzan las imágenes. Ahorita lo solucionamos. Pero bueno, empezando, ¿no? La semana pasada había hecho una exposición acerca de la importancia de la lactancia materna en el recién nacido y como conclusión, dos puntos importantísimos que había dejado a consideración de ustedes es que a pesar de todos los avances y todo lo que se hace a favor de la lactancia materna, el porcentaje de lactancia materna exitosa no se ha incrementado. Estamos aquí en Perú en el 68% y tal vez un poquito menos, ¿no? Y eso que Perú es considerado a nivel mundial, a nivel latinoamericano, uno de los países que mayor incidencia de lactancia materna exitosa tiene hasta los 6 meses de vida. Entonces, eso en los últimos 30 años no ha variado demasiado. Ese es un punto a tener en cuenta. Y el otro punto importante que les había dejado como conclusión es que no es solamente la leche humana como un producto biológico importantísimo, sino también el hecho de amamantar. Las dos cosas que son diferentes, pero que conllevan a un mismo objetivo, que es la salud del individuo, en este caso recién nacido, y a largo plazo del ser humano adulto. Entonces, para tener una lactancia materna exitosa, estamos viendo que hay avances en diferentes y creación de nuevas especialidades. Les había mencionado la semana pasada la epigenética, estoy seguro que muchos lo han escuchado y algunos de repente es un concepto relativamente nuevo, pero hay ahora pues especialidades en neuroendocrinología, neurología molecular, la biología, la ecología se entrelazan para ver para ver que la importancia de la lactancia materna es también centrada en lo que es la salud del ser humano y del ecoambiente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la leche materna y la lactancia son moduladores epigenéticos de la salud y la enfermedad, y esto repercute hasta la edad adulta tanto en la salud física como mental y emocional. No, en la leche humana hemos hablado de ciertas sustancias microARNs que llevan información genética y que van
apagar o encender ciertos genes que pueden activar enfermedades o protegernos contra enfermedades, no solamente físicas, sino también mentales y también los trastornos emocionales. Entonces, tengamos en cuenta estos dos puntos. Ahora agregamos a estos dos eventos lo que llamamos el apego. Entonces, para tener una lactancia materna exitosa, se instala lo que se llama el apego o la teoría del apego, el parto humanizado y la hora dorada. Estos eventos han ido apareciendo en el tiempo desde hace más o menos 50 años, aunque lo hemos enfocado al revés. Parto humanizado, la hora dorada tiene menos tiempo. Parto humanizado lo vemos 20, 30 años tal vez, por lo menos en nuestras sociedades. Aquí en Latinoamérica, la hora dorada tiene incluso menos tiempo con respecto a los beneficios que da para la madre y el bebé. La teoría del apego tiene un tiempo de 50 años aproximadamente y fue propuesta por John Bowlby. Vamos a hablar más adelante. Quería hacerles recordar que el recién nacido es el mamífero más frágil e indefenso de la naturaleza y depende totalmente de un cuidador por tiempos prolongados, ¿no? En comparación con otros mamíferos, y lo requiere para sobrevivir, para crecer, para aprender y llegar a una adultez en condición saludable. Entonces, el recién nacido nace con la capacidad de crear un vínculo con su cuidador, que usualmente es la madre, y a este vínculo que se genera entre el cuidador y la cría, madre y recién nacido, se llama apego. La teoría del apego fue propuesta por un psicólogo británico en la década de los 80, 70, 80, el doctor John Bowlby, basado en las teorías de Lawrence, que era un científico dedicado al estudio de los animales en general, y él, John Lawrence, habla acerca de la imprinting o impronta que se da al momento del nacer, en cuando la cría ve a su madre visual, la visualiza y se impregna de ella tanto la madre del recién nacido como el recién nacido la madre, ¿no? Este imprinting va a generar un vínculo que es visual, y en el recién nacido este imprinting no solamente es visual, sino también es del tacto y del olor. No, intervienen los sentidos. El infante va a crear estos vínculos emocionales con su cuidador y que van a influir en el desarrollo socioemocional y de salud a lo largo de la vida. Cuando John Bowlby propone esta teoría, lo que él propone es que al momento de nacer se crea este apego, y que este apego se va a hacer total hasta más o menos los 8 años de vida, y que se va a desarrollar en los primeros meses de vida. Es decir, al momento de nacer se hay el imprinting, la vinculación. La madre ve a su bebé, lo huele, lo toca, lo siente. El bebé ve a la madre en una posición específica, la huele, huele el líquido amniótico, usualmente de las manitos, y la siente y se impregna, ¿no? O sea, la identifica como madre y genera un vínculo seguro que va a estabilizar al bebé. Este vínculo es receptivo y es crucial para el desarrollo no solamente de la salud física, sino que va más allá, para el desarrollo de una psique adecuada y de una regulación emocional que llega hasta la edad adulta. Como cultura existen 4 tipos de apego, y el apego al que nosotros apuntamos es el apego seguro. Hay un apego evasivo, evitativo, el apego desorganizado y el apego ansioso, que son apegos alterados y que van a generar alteraciones en salud física y mental en el individuo a largo plazo. En el apego seguro lo que se busca es un cuidador sensible y receptivo a las necesidades del infante, ¿no? Y que va a promover la capacidad de desarrollar sus habilidades cognitivas y emocionales en un entorno seguro. Esto va a tener un impacto muy significativo en el neurodesarrollo desde el nacimiento y a largo plazo, también en la salud física. Entonces, la evolución de lo que es la salud del recién nacido ha ido variando, ¿no? En el siglo pasado, cuando nació la especialidad, 60, 50, 60 aproximadamente, se creía porque el recién nacido no tenía dolor, ¿no? La supervivencia del recién nacido era a partir de las 34 semanas, los 2 kilos de peso. Pensaban que no, que su cerebro no estaba desarrollado,
que su inervación no estaba desarrollada, por lo tanto no había dolor y no sentía emociones. Como les había comentado, a la luz de las nuevas especialidades, los nuevos estudios y de la evolución de la medicina, vemos que, las emociones están en el niño desde la etapa fetal. No. En el año 2012, la Academia Americana de Pediatría presentó un informe técnico en el que concluía que, gracias a los avances en la neurociencia, en la biología molecular, la genómica, las ciencias conductuales y sociales, han observado que las influencias ambientales tempranas, y esto le llaman la ecología, el ambiente, el entorno, y las predisposiciones genéticas, que es el programa biológico con el cual nace todo mamífero, incluido el ser humano, van a afectar la capacidad de aprendizaje y las conductas adaptativas y por lo tanto la salud física y mental a lo largo de la vida y la productividad en la edad adulta. A este marco ecológico, genético, biológico se le llama es un marco de ecobiodesarrollo, ¿no? A este marco de ecobiodesarrollo se aplica en el entorno perinatal, que se traduce como que es la madre, ¿no? Cuando este marco no es el adecuado, existe un estrés que va a ser tóxico para el organismo del recién nacido y que puede alterar la arquitectura del cerebro en desarrollo. Y esto va a alterar los resultados educativos y extrapolándolo pues a la parte económica y de salud a nivel de la población en general, y esto puede repercutir por generaciones, ¿no? Esto está en el Pediatrics del año 2012 y se los había puesto, si es que tienen interés en ampliar los conocimientos acerca de esta norma, de esta técnica que sacaron. Entonces, en base a eso, ya se piensa que no es en el momento del parto, cuando hay una imprimación o un desarrollo del neonato, sino que los eventos van desde el medio ambiente prenatal. Este es un cuadro que me llamó mucho la atención y lo pongo a su consideración, en donde observan que el ambiente prenatal y el ambiente postnatal, es decir, a partir del parto para adelante, van a influir en la salud del individuo desde el nacimiento hasta la edad adulta. El ambiente prenatal básicamente va a influir en lo que es el crecimiento y las enfermedades de la persona en la edad adulta. Y el ambiente postnatal, desde el momento del parto, el tipo de lactancia, el apego va a influir en la secreción de hormonas, esto se llaman las neurohormonas, que van a activar el control epigenético, la plasticidad, y van a intervenir en lo que es la composición corporal, en la talla del adulto, la fertilidad y en el tiempo de vida, dependiendo de ciertos cortes a nivel de la edad de infantil, cuando pasan a la edad puberal, la parte adolescente y cuando pasan a la adultez. O sea, hay diferentes puntos críticos en donde la actuación de las neurohormonas son importantes para el desarrollo de salud. El ambiente prenatal, el útero materno y la salud materna van a influir en la salud del adulto, ni siquiera desde recién nacido, sino en la etapa adulta, aparte de lo que pudiera pasar en el momento del parto, si que nace prematuro, o pequeño, o de bajo peso, grande o macrosómico, ¿no? Entonces, este marco es la madre. En la etapa prenatal el útero y en el postnatal es la madre. En base a este marco se plantea lo que es el apego y la lactancia materna. Aquí le pongo dos personas que considero que son muy importantes en lo que es la evolución de la neonatología hacia un parto humanizado. Nils Bergman es un médico especializado en neurociencia perinatal y es cofundador del método Canguro. Ha trabajado décadas en África y en países en vías en desarrollo observando cómo es el trato del parto humanizado, de los diferentes tipos de parto, y habla de lo que es la neurociencia perinatal y del parto humanizado y fisiológico. Ivonne, Ivone Olza es una pediatra española especializada en psiquiatría infantil y psiquiatría perinatal, activista por décadas, 2, 3 décadas, con lo que es el parto humanizado, y ha escrito diferentes artículos con respecto a aquellos eventos que alteran un parto humanizado, ¿no? Cesárea,
pues, analgesia peridural, el uso de la oxitocina. También habla sobre el duelo perinatal. Tiene creado el Instituto Europeo Perinatal, donde dan diferentes clases y seminarios que son muy interesantes con respecto al marco perinatal, ¿no? Entonces, estas dos personas, médicos ambos, nos hablan de que la madre es el entorno seguro que va a proporcionar la protección adecuada y que va a prevenir los cambios epigenéticos dañinos que pueden ocurrir durante los periodos sensibles del desarrollo que les he mencionado previamente, ¿no? Estos periodos sensibles, el primer periodo sensible del desarrollo del ser humano es el momento del parto y los primeros días de vida. Entonces, durante el momento del parto, lo que se va a generar es una serie de eventos neuroendocrinos a nivel de la madre y del feto que van a generar el proceso del parto y que se postula que se activan al momento que se van a activar cuando hay cambios a nivel del cervix y de la vagina que se están preparando para el parto vaginal. Entonces, ahí entra en importancia el tipo de parto, ¿no? Se va a activar a nivel de la madre la oxitocina, la prolactina y diferentes endorfinas, y a nivel del feto una serie de catecolaminas. Dicen que la cantidad de catecolaminas que secreta un feto en la etapa de transición a recién nacido es incluso 100 veces más en cantidad que una persona que está pasando por un estrés severo, tipo un shock séptico, ¿no? Y estas catecolaminas van a ser reguladas después del parto por el contacto y el apego. Estos eventos periparto, como decía, la secreción de neurohormonas en la madre y de las catecolaminas, la vasopresina en el recién nacido van a generar el aprendizaje olfativo y visual que se implanta en el momento de que el recién nacido está naciendo, valga la redundancia. En el puerperio inmediato lo que vamos a tener es que la noradrenalina, la oxitocina, la vasopresina y la prolactina van a promover el aprendizaje olfativo tanto de la madre como en el bebé, porque el bebé también tiene oxitocina. Los niveles elevados de cortisol materno van a estar asociados al hecho de que la madre identifique el recién nacido como suyo y lo huela, lo identifique y lo sienta como que es su bebé. Entonces, ese olor corporal que emite el recién nacido en los primeros momentos de vida debe ser captado por la mamá. El contacto piel a piel en la diada madre recién nacido y el inicio de la lactancia materna son los que van a promover los mayores niveles de oxitocina, tanto en la mamá como en el bebé, ¿no? Y sabemos que la oxitocina es la hormona de la felicidad, va a generarle tranquilidad, felicidad a la madre y también va a generar que haya un buen inicio de lactancia materna. La oxitocina va a contribuir a una sincronía afectiva, promoviendo el apego entre la madre y el recién nacido. Entonces hablamos del periodo sensible, las primeras 2 horas de vida. Y dentro de esas primeras 2 horas se creó el término del Gold Hour o hora dorada, ¿no? Esto también está basado en un especialista de UCI que observó que la primera hora es vital para la atención en casos, en este caso de accidentes o la atención de una persona que está sufriendo un evento agudo. Y se extrapola a este evento agudo que es el nacimiento como la hora en la que se deben implementar una serie de actividades para mejorar el desarrollo del recién nacido y a largo plazo y de la madre para que se sienta en su papel de madre. En este periodo sensible, el recién nacido está en un estado de alerta tranquila. Se da el inicio espontáneo de la lactancia materna, que tiene 9 fases, que tiene que ver con el contacto piel a piel y con el apego. Entonces, este periodo es crítico para el desarrollo del apego y la lactancia materna. Como consecuencia de un contacto piel a piel temprano, se va a promover la regulación infantil de las emociones, estamos hablando ya de la etapa infantil, la reactividad adecuada al estrés, una adaptación metabólica adecuada y el desarrollo social y cognitivo. Y también en este periodo de 2 horas se va a lograr lo que se llama el apego seguro, ¿no? Una interacción entre la madre y el hijo
para que se dé el apego seguro. El apego seguro se inicia en el momento del parto con la visualización de la madre y del bebé, pero empieza en el trabajo de parto. O sea que es muy importante el trabajo de parto por la secreción de la cantidad de hormonas que tiene la madre y el feto también. Y entonces cuando hablamos del apego, estamos hablando en el caso del recién nacido del contacto piel a piel que se debe dar al momento del parto, ¿no? Entonces, en un contacto de piel a piel adecuado, tanto la madre como el hijo van a estar en un estado de alerta tranquila. Muchos bebés al nacer emiten llanto, sin embargo, cuando están en el vientre materno y están en contacto, sienten o escuchan los latidos de la mamá, la huelen, la sienten, el bebé se tranquiliza. Eso lo hemos observado todos aquellos que atendemos partos, ¿no? La voz de la mamá, el hecho probablemente de olerla, hace que el bebé se tranquilice, se quede mirándolo e incluso se duerma si continuamos con el contacto. El paciente, el bebé debe estar en decúbito prono, en boca abajo, ¿no? Lo usual es que permanezca inmóvil un momento y luego va a empezar lo que se llama la rectación, ¿no? Estos movimientos que se llaman, son nueve fases que en un momento lo vamos a presentar como fotos, están impresos en el recién nacido, son movimientos que ya los tiene aprendidos genéticamente y que van a permitir la primera lactancia en el bebé, ¿no? Es como mamífero, ya lo tiene él genéticamente imprimado, todos los pasos, ¿no? Siempre y cuando sea un parto humanizado. Este tiempo de contacto piel a piel, este tiempo en el que el bebé hace la reactividad, la fase de tranquilidad, la fase de rectación, de identificación, los olores, de la búsqueda del pezón, más o menos dura entre 40 y 60 minutos. La mayoría de los bebés lo empiezan entre los 10 y 20 minutos, empiezan la rectación, ¿no? Algunos de repente un poco más lentos, otros un poco más rápido. Y entonces aquí les presento las nuevas fases de contacto piel con piel, sacado de una revista colombiana, en donde lo que hacen es tomarle fotos a madres primerizas, su primer parto, parto vaginal sin ningún tipo de intervención, no analgesia, no oxitocina, un parto vaginal sin nada, en donde al momento de nacer hacen el contacto piel con piel. Incido bastante con esto del contacto piel con piel porque observo que en algunas situaciones ponen al recién nacido encima de la tela y ahí no hay contacto piel a piel. Entonces pone porque dice que el recién nacido es estéril, nace sin gérmenes y para que no se contamine, entre comillas, ¿no? Y evitan ese contacto. Entonces, el contacto piel a piel es piel con piel, bebé encima del vientre materno y esa, como ven en la foto, es la posición adecuada, no cruzado, sino en posición paralela a la mamá, con la cabeza apuntando hacia los pechos de la madre y pancita con panza. Obviamente tenemos que tener en cuenta el tamaño del cordón umbilical y otros problemas que pudiera haber, ¿no? Entonces, en el primer momento, la primera fase es el contacto piel a piel. El bebé va a presentar un llanto. En ese momento, el personal de salud debe cubrir al bebé con una toalla o una manta tibia que le cubra cabecita. Es importante no secar las manos, sí cubrir la cabeza para evitar la pérdida de calor. Y también es muy importante el entorno en el cual nace el bebé, ¿no? Es importante que el bebé sale de un ambiente oscuro, seguro, tranquilo, silencioso. Lo ideal es que haga la transición en forma lenta a un ambiente que tenga la menor cantidad de luz, menos ruido y que pueda escuchar el sonido de las voces que estuvo escuchando durante el embarazo, ¿no? Que es de la mamá, probablemente del papá o de algún acompañante, que le dé confianza a la mamá. El llanto inicial del bebé usualmente está relacionado a su primera gran respiración. Muchos bebitos lloran unos segundos y luego se calman, estando en contacto piel con piel, ¿no? Cuando se les deja al bebé, la tercera fase va a ser la relajación. El bebé se queda quieto, tranquilo, en un periodo como de observación o de calma, ¿no? Adaptándose al medio externo, ¿no? Y luego se va a activar, se despierta, se pone activo, abre los ojos y empieza la exploración. El quinto periodo, la quinta fase es la actividad. El bebé empieza a oler su propia mano, empieza a buscar, ¿no?
Luego de este periodo de actividad, hay un periodo corto de descanso en lo que se está preparando para lo que es el arrastre. Eh, si se deja solo, el bebé empieza a arrastrarse hacia los pechos de la mamá, siguiendo el olor probablemente de las células de Montgomery que están alrededor del pezón, ¿no? Ha identificado el olor del puño, de su puño, con el olor de la mamá y la va buscando. Va a hacer la búsqueda, va a empezar a familiarizarse con el pezón. Eso lo hemos visto, ¿no? El bebé busca, usa las manitos para acomodarse al pezón materno, lo lame, lo saborea, lo huele y finalmente se produce lo que es el inicio de la lactancia. Este proceso generalmente, como les había dicho, dura de 20 a 40 minutos. Idealmente son un periodo sensible para profundizar en lo que es el apego, porque este es el inicio del apego. Es 2 horas aproximadamente y luego de estas 2 horas puedes hacer las actividades que se tengan que hacer con el recién nacido para poder luego dejarlo en el colecho o en el alojamiento conjunto 24/7 como debiera ser, ¿no? Todo este proceso que hemos hablado nos va a generar lo que les había dicho al inicio, o nos debería generar una lactancia materna exitosa, donde vemos que la lactancia per se y la leche como producto biológico van a tener beneficios para la madre, para el niño y para el medio ambiente, ¿no? Eso ya lo hemos repasado y repetido constantemente. Pero también, ¿por qué es importante el apego, no? Que no es solamente la lactancia, la protección del bebé, la seguridad, el hecho de que la lactancia materna va a permitir la producción de buena cantidad de leche, probablemente asegure una lactancia exitosa a los 3 meses, a los 6 meses o al año, dependiendo de la decisión de la mamá y del entorno en el cual se desarrolle, pero también tiene que ver con el desarrollo del cerebro. No, importante recordarles que el cerebro crece en el 95% en los primeros 2 años, ¿no? Al final del primer año alcanza los 100.000 millones de conexiones entre neuronas y estas conexiones que han sido estimuladas en forma repetitiva son las que van a permanecer finalmente. Y la formación y destrucción de estas conexiones tienen mucho que ver con las emociones en estos primeros 2 años de vida y las experiencias que tiene el bebé en esta etapa crítica de los 1000 días de vida del bebé. Cuando hay un apego seguro, va a haber cambios en el cerebro en el desarrollo, principalmente en el hemisferio derecho, que es el de las emociones, ¿no? Que es lo que predomina en los primeros 2 años. Entonces, en un apego seguro, un buen apego va a tener importancia en la regulación de las emociones, ¿no? Se va a ver que hay un desarrollo de capacidades cerebrales con la regulación emocional, ¿no? Hay diferentes estudios que demuestran la regulación entre la relación de una regulación emocional adecuada y el éxito profesional y personal. También comprender los estados mentales de nuestros semejantes, que va a requerir una buena capacidad de regulación emocional y de empatía. Todo esto generado por un apego seguro. Y finalmente, pues la lactancia materna exitosa. Y quería comentarles acerca, ya como un extra, de aquellos escenarios donde se va a alterar la lactancia materna y el apego, ¿no? Que a veces uno lo ve como normales, se han institucionalizado como normales. Este es un gráfico que lo saqué de un artículo escrito por Yvonne Olsen en el año 2014 acerca de los escenarios neurohormonales para un apego seguro, ¿no? En donde ella menciona la cesárea, que no es la forma fisiológica de nacer, eso creo que todos lo tenemos bien claro y sin embargo se ha normalizado, ¿no? Porque ahora existen cesáreas por decisión materna, es decir, la madre ha decidido que no quiere dar a luz por parto vaginal porque está profundamente convencida de que hay mucho dolor, que no es necesario pasar por esa actividad del parto vaginal, porque tanto la cesárea como el parto vaginal tienen las mismas ventajas, ¿no? Y ha decidido que sea parto o cesárea. La manipulación
neurohormonal al darle a la madre para inducir un parto, ¿no? Se decidió que van a hacer tal fecha por X motivo, decisión del ginecólogo porque sale de viaje o porque ese día está libre, ese día le toca y la mamá quiere que su ginecólogo la atienda, ¿no? Pero quiere que sea parto vaginal y entonces deciden inducir el parto, ¿no? O porque a las 38 semanas ya la mamá le pesa la barriga o ha decidido que ya quiere nacer porque tiene una serie de actividades y se va a inducir, ¿no? O por algún motivo médico sustentado se ha decidido inducir y se le inicia la oxitocina sintética. También está lo que es la analgesia del parto y los medicamentos que pueden ser receptores de la oxitocina. Entonces, ahí hay una alteración de la secreción de las hormonas propias de la madre, ¿no? Hay diferentes estudios con respecto al uso de la oxitocina sintética que van a repercutir en la producción de la leche, en la regulación emocional de la mamá, en el imprinting y el apego que se debería generar en forma adecuada entre la madre, básicamente de la madre al hijo por la oxitocina sintética que se coloca, que se introduce en la mamá. También está el parto prematuro, que ya escapa a lo que es, que es netamente médico, ¿no? Por cuestiones médicas tanto de la madre como el bebé, pero que de todas maneras van a afectar el desarrollo porque va a haber separación. La separación también puede ser generada por un problema médico en la madre que termine en la UCI, que esté delicada de salud. Esos eventos médicos se ven, se tratan, pero que van a generar una alteración en el apego. Y por último, también está la alimentación con el biberón. Puedo extraerme la leche, pero se la doy en biberón. Se altera lo que es el mecanismo del amamantamiento. Pues todos estos eventos van a generar una alteración en las hormonas que secreta la mamá y que secreta el bebé y que pueden hacer que el apego no sea el adecuado, a pesar de que se hizo un parto vaginal, que supuestamente se hizo el contacto piel a piel, pero no se cumplió con las condiciones adecuadas. No, y va a generar una interrupción en la lactancia materna más temprana, una producción inadecuada de lactancia de leche en la mamá, ¿no? Entonces, yo creo que este cuadro nos podría explicarnos muchas veces por qué, a pesar de que hacemos el contacto piel a piel, parto vaginal, ¿no? Una mamá que, entre comillas, está siendo preparada, psicoprofilaxis, no se hace un apego y no hay una lactancia exitosa en los primeros días de vida, ¿no? Entonces, es lo que quería presentarles y lo que quería conversarles el día de hoy. Igual hacerles hincapié de que el parto vaginal es el modo natural, fisiológico para que nazca el bebé. Es el mejor modo, yo creo que el modo más adecuado. Es verdad que existen problemas médicos en la madre y en el bebé que van a requerir las cesáreas o la intervención con medicamentos, pero que deben ser estrictamente regulados, no como es en la actualidad en que la cesárea es a gusto del cliente. Gracias. Bien, doctora Inés. Bueno, muchas gracias por su excelente presentación. Realmente este tema es muy bonito, muy apasionante, pero a la vez preocupante por lo que usted menciona y por tantos factores que pueden afectar o ir en contra de un apego seguro, como usted lo mencionó, ¿no es cierto? Eh, Hay algunas preguntas que también me han mandado por interno. Si, por ejemplo, el apego es lo mismo que decir el vínculo materno-infantil o son temas diferentes. En realidad, el apego como tal se refiere a generar una vinculación emocional entre un cuidador y una cría, ¿no? En este caso hablamos de la madre y de recién nacido, pero también podríamos estar hablando del padre, porque se habla mucho de la intervención del acompañante, que es muy importante. Si está desde la etapa prenatal, el embarazo, el bebé lo puede identificar también como un cuidador estable y en el cual pueda confiar. Si cuando hablamos del apego estamos hablando de la vinculación emocional que se genera con una base neurohormonal. Es decir, no es que sea porque lo vio y listo. Hay hormonas que están interviniendo en esta vinculación.
Lo ideal, probablemente en la naturaleza, sea que el bebé nazca, esté encima del vientre materno, identifique a ella como su madre por una serie de hormonas que está secretando él y la mamá identifique al bebé como su hijo por una serie de hormonas que están secretando, ¿no? Que se están activando en ese momento. Se va a generar el vínculo. Las emociones están reguladas por hormonas, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué este es tan activo? ¿Por qué es tan reactivo? ¿No? O sea, ya se está demostrando que hay hormonas, neurohormonas y hay sustancias a nivel molecular que van a generar tu aptitud emocional, ¿no? Y es lo que les ponía. Un apego seguro, una vinculación adecuada va a generar una persona con emociones controladas y adecuadas, ¿no? Empático, que va a regular sus emociones y que va a mejorar su calidad de vida. Ok, doctora, muchas gracias. Como usted mencionó, los efectos positivos no son solamente durante la primera infancia, sino durante todo el tiempo, ¿no? Hasta la edad adulta. Hay una pregunta, doctora, bueno, la felicitan mucho por su presentación y también preguntan cómo incrementar el contacto piel a piel en cesáreas, tan importante para el apego, considerando la tasa de 60% de cesárea que tenemos actualmente en nuestro hospital. Eh, yo creo que eso ya se está haciendo y que es importante, ¿no? Es decir, tenemos problemas, busquemos la solución. Ha aumentado la cantidad de problemas médicos, eso es innegable. O sea, yo lo observo, hago práctica privada, trabajo en el hospital, lo veo en consultorio, entonces se observa que muchas veces las cesáreas son por problemas médicos netos en mamás cada vez más jóvenes, y eso lo estamos viendo, ¿no? Mamás diabéticas, hipertensas, que están bordeando la treintena, que antes se veían mujeres de 40, 50 años, ¿no? O sea, las cesáreas han aumentado, dudo mucho que vayan a bajar en los próximos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Implementar el contacto piel con piel. En el Hospital Loaiza lo hacemos, pero insisto que el contacto piel a piel es sobre la piel de la mamá. Nosotros en el Hospital Loaiza, en la Clínica Viva donde también trabajo, hemos implementado el nacimiento del bebé, el bebé nace y pasa por debajo de los campos operatorios, se le pone, ya no en el vientre materno porque no es posible, pero se le pone en el pecho de la mamá. Entonces se genera ese apego en el tiempo que se pueda, a veces hasta que acabe la cesárea, que es más o menos 20 minutos, 25 minutos, y observamos que el bebé está tranquilo. Desgraciadamente no llegamos a cumplir los 40 o 60 minutos porque terminado la parte operatoria la mamá es movilizada para un lado para otro y tenemos que retirar al bebé. Pero en cuanto lo retiramos y le hacemos toda la atención, se pasa a hacer el apego en el papá, que es el papito lo cargue. La mamá pasa al área de recuperación y nuevamente el bebé es puesto sobre el pecho materno. Y ahí se queda todo el tiempo, no hay separación, no es que el bebé tenga un espacio en otro, se puede hacer. O sea, si lo estamos haciendo en una clínica que tiene más comodidades, se puede hacer en el hospital, ¿no? Aquí en el Hospital Loaiza iniciamos hace muchos años con las cesáreas que se quedaban en observación, las mamitas despiertas, activas 6, 8 horas, ¿no? A veces cambio de turno, se aumentaba hasta 12 horas que estaban ahí, que no pasaban al alojamiento consiguiendo nosotros la aprobación como hospital madre, amigo de la madre y del niño. Uno de nuestros puntos fuertes fue disminuir el tiempo de permanencia de las señoras cesareadas en la sala de recuperación, ¿no? Y implementar lo que era la calostroterapia, es decir, llevar al bebé a la zona donde estaba la mamita descansando para que inicie la lactancia en la primera hora de vida. O sea, hemos hecho poco a poco los pasos. Se puede, se puede. Se debe romper con algunos paradigmas, como por ejemplo la contaminación, ¿no? Te dicen, no, pero la mamá, sus pechos están contaminados, hay que lavarlos, limpiarlos, porque eso, yo me sorprendía cuando me decían, hay que lavar los pechos de la mamá para darle, lavarla, le digo, pero bueno, es que la mamá tiene su aseo diario y un aseo diario es suficiente, le digo, o sea, no hay ninguna necesidad de lavar los pechos para que el bebé venga, pero es que el bebé ha nacido y no tiene ningún germen, y le digo, pero es importante y bueno, ahora hablamos de la microbiota, ¿no? Que se contamine con los gérmenes de la mamá en vez de agarrar gérmenes del hospital.
y avanzando con el tiempo vemos pues que es muy importante que el bebé se impregna no solamente de la microbiota y el microbioma materno, sino también de su olor, ¿no? De la sensación. Al momento de hacer el contacto piel a piel, el bebé se impregna con la microbiota, pero también huele y siente a su mamá. Entonces, de poder, se puede. Es consensuar con ginecología, con obstetricia, con anestesiología. Aquí en el hospital nuestro gran paso ha sido que ya el tiempo de observación de las mamitas cesareadas 2 horas, ¿no? Y las colegas, los colegas, las licenciadas, las técnicas, estamos detrás siempre de que por favor, el paciente ya cumplió 2 horas, que lo pasen a alojamiento si obviamente esté en las condiciones adecuadas, ¿no? Ahora, ¿qué más se puede hacer? Si la mamá no está en condiciones adecuadas, no sé, un acompañante, el papá, que muchas veces está dando vueltas, o la abuelita, o la tía, un familiar, que puede actuar como la persona que va a generar el cuidado, no el personal de salud, sino la persona cuidadora que lo va a cargar, le va a hablar, ¿no? Que haya estado en contacto con la mamá. Y el otro punto importante que incido también es que el contacto piel a piel es panza con panza o piel con piel. No es piel con tela, piel con vestimenta, ¿no? Que es donde estamos fallando probablemente. Justo revisando acá artículos escritos por Neil Bergman y por la doctora Yvonne Olse, hablan de este contacto, ¿no? Un punto importantísimo, piel con piel, silencio y oscuridad, o sea, un ambiente silencioso y tenue. No sé un poquito del tema, pero sí se puede. En cesárea se puede. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Y usted en el seguimiento con sus pacientes ha visto de repente algunas dificultades en aquellos pacientes que no han tenido un apego seguro o no han recibido contacto piel a piel versus los que sí lo han tenido cuando les ha hecho el seguimiento durante los primeros meses, los primeros años? Sí. En realidad lo que yo observo bastante en la consulta, en el hospital, en las clínicas, en la parte privada, es que la mentalidad de la madre ha cambiado con respecto al anterior, ¿no? Es una mentalidad muy parametrada, muy exigente en cuanto a tiempos, horarios, organización, todo lo quiere organizado, ¿no? Entonces ahí está actuando el cerebro que piensa, no el cerebro que llaman reptiliano, que es de la supervivencia. Entonces, eso también lo conversaba el doctor Berman en lo que nos avisa que el cerebro reptiliano, el cerebro de la supervivencia, ha sido bloqueado por nuestro cerebro pensante, consciente. Y la lactancia, el apego y la crianza tiene mucho ¿cómo se llama? De inconsciente, o sea, de algo que está impreso en nuestros genes, ¿no? Que se debe sentir, ¿no? Y es lo que les recomiendo a las mamitas. Muchas mamitas que tienen el problema de la lactancia, son mamitas que son muy ansiosas, tienen signos y síntomas de depresión, de tristeza por diferentes motivos y están muy ansiosas porque su bebé no se levanta a las 6 como le dijeron que tenía que levantarse, que su bebé el día de hoy lactó cada 2 horas y luego cada hora y media, pero ahí el especialista le dijo que era cada 3 horas, ¿no? Y si se pasó 10 minutos se altera la mamita. Entonces, la recomendación siempre es siente, vive la maternidad, vive la lactancia. Nadie nace sabiendo, uno aprende a ser mamá cuando tiene su bebé en el transcurso, no hay el bebé es el que te hace madre y uno aprende. Es verdad que hay mucha información, ¿no? Pero hay mucho de guiarse de los instintos, ¿no? Entonces a la mamá lo que hay que darle es seguridad, confianza, respetar sus decisiones, porque aun cuando digamos que la lactancia materna es el método, pues uno debe respetar y darle la consejería en el sentido de informarle la verdad de las cosas. Decirle, mira, la lactancia es lo mejor, la leche, lo que tú consumes, pasa, no la fórmula no es lo más adecuado, pero también es ver los riesgos-beneficios. Ayer tuve un bebito que la mamá no quiere darle fórmula, no ha subido nada de peso, estamos preocupadas, ya tiene un mes, y yo le digo, evaluemos el riesgo-beneficio, ¿no? Le informo de los riesgos de la fórmula, le informo como sugerencia de repente consumo de consejería en lactancia materna y busco un poco más, ¿no? ¿Qué problema hay con la mamita? Siempre que buscamos un poco más, vemos que una mamá
que tiene problemas emocionales de algún tipo. Está la madrecita con de repente problemas con la pareja, con el trabajo, algo hay que está bloqueando el sentimiento de maternidad, ¿no? O la hicieron sentir mal, de repente ella buscaba un parto vaginal emocionada y acabó en una cesárea y el bebé terminó hospitalizado porque hizo dificultad respiratoria y se siente culpable. Eso le bloquea, intenta hacerlo mejor y es peor. Cuanto más piensan, más vueltas le dan al asunto, peor es la situación de la lactancia y de una lactancia que no está segura, que no se da como debe, va a generar un apego también que no es el adecuado. O sea, todo está intrincado, ¿no? Entonces, si ha habido problemas en el parto, que ya desde que hay 60% de cesáreas, existen 60% de problemas en los partos, sea cual sea, más los partos que terminan hospitalizados, pues es muy importante trabajar la parte psicológica y emocional en la mamá desde ese momento, que eso es un punto que nos está faltando a nosotros. O sea, nosotros lo empezamos a trabajar recién en la consulta, cuando la mamá viene a los 7, 10 días con los problemas que han mencionado, ¿no? Entonces se deben trabajar en el periparto. Nació, el bebito está, acercarnos, conversarlo, informarles, explicarles que estas cosas pueden suceder en el mejor de los casos, ¿no? O sea, con todo planificado puede pasar, ¿no? Porque es parte de la naturaleza. Pero ya que pasó, pues hay que asumirlo y van para adelante, permitir la visita de la mamá al bebé, lo que se llama puertas abiertas cuando el bebé está hospitalizado, estar de repente atentos a las necesidades de la mamá durante el alojamiento. Eso es muy importante, ¿no? Es la enfermera. Y otro punto importante es consensuar y homologar todo lo que nosotros hablamos entre nosotros. O sea, debemos hablar el mismo idioma, la técnica de enfermería, la técnica de nutrición, la enfermera, la obstetra, el ginecólogo, el pediatra, el neonatólogo, el interno, el residente. O sea, los puntos tener claros, ¿no? Porque uno le dice, no señora, la lactancia es 3 horas en puntito, lo tiene que levantar bien el otro, dice es cada 2 horas, tiene que agarrar cada teta 20 minutos. Y al otro le viene, no señora, libre demanda y le generan confusión, ¿no? Entonces es consensuar lo que tenemos que decirle a la mamita, recordar que está en un periodo de estrés fuerte con el periparto, entonces los tips que le damos son de minutos, no hablarle media hora porque tengo que apuntar en mi cuaderno que le hablé, ¿no? Dejarla descansar, permitir el contacto, permitir su derecho, no que yo lo permito, no, es su derecho. Contacto con su bebé, esté en la UCI, esté en intermedio, si es una cesárea, idealmente el bebé debería estar con la mamá, a menos que la mamá pues esté con anestesia general, esté dormida o esté delicada, ocupada los dos brazos que no pueda atender o cargar a su bebé, el bebé podría estar con su mamá pos una cesárea en la recuperación inmediata. Eso se puede. Es cuestión, como le digo, de consenso. Todos esos puntos, si lo aplicamos en la etapa perinatal, en el alojamiento conjunto, en el porpor inmediato, yo estoy segura que reducirían mucho los problemas que se ven en consultorio, porque generarían confianza en la mamita y el permitirle que entre un familiar en el momento que ella lo necesite, ¿no? Eso pienso es mi idea, va a ayudar bastante. Qué doctora, excelente, muchas gracias. Hay una pregunta más, es parecido a lo que usted ha mencionado, si habrá diferencia entre apego seguro y contacto piel a piel en sala de operaciones. Creo que es más o menos lo que usted está hablando. Sí, o sea, no tenía por qué haber ninguna diferencia, porque yo recuerdo la doctora Raffo nos publica cada cierto tiempo en WhatsApp que tenemos artículos acerca del contacto piel a piel en cesárea, ¿no? Entonces lo ideal es el tunelizado, como se hace, que es poner al bebito por debajo. No es que me nace el bebé, espero el corte del cordón, me lo llevo a la cervocuna, le hago toda su atención, lo envuelvo, le pongo su pañalito, lo pongo su mantita para que no se me enfríe cuando se supone que la sala de operaciones debe estar a 24 o 26 grados, y luego lo llevo a la mamá y le hago el apego poniéndolo encima con la ropita puesta o con las mantitas puestas. Eso no es un contacto piel a piel adecuado. Lo adecuado es que nace el bebé y antes de hacer el corte pase el bebito por debajo de los campos quirúrgicos al pecho de la mamá. Una vez que se cumple el minuto, los 2 minutos, los 3 minutos, o que ya deje de latir el cordón y se haga el corte adecuado de cordón umbilical,
se acomoda el bebé, ahí se altera, por ejemplo, las fases del contacto en el cual el bebito debería restar, pero ya no es posible hacer eso, pero se preserva lo que es el contacto visual del olor corporal, hay que evitar estar limpiando, secando a los bebés y se mantiene el tiempo que se pueda, ¿no? También, como decimos, tenemos que tener en cuenta las necesidades de la mamá y del recién nacido. La doctora Rafa nos para publicando ahí, por ejemplo, incluso la atención inmediata de un prematuro. Incluso en prematuros muy pequeñitos se mantiene el contacto con la mamá y se atiende, se les pone el CPAP, se les hace la reanimación, incluso la intubación sobre el vientre materno. Pero eso pues requiere espacios y comodidad que en el momento actual yo creo que no hay en la área pública, ¿no? Ni en salud ni en MINSA, pero sí se puede hacer, ¿no? Nos manda fotos, nos manda artículos en zonas pues que tienen todo el aparataje y la comodidad necesaria para ese tipo de atención, ¿no? De todas maneras, la cesárea no va a permitir un contacto piel a piel con las 9 fases que nosotros hemos descrito, pero como les decía, la cesárea no es la manera natural de nacer. Que sí, en algunos casos es necesario, definitivamente, ¿no? Para salvaguardar la vida y la integridad tanto de la madre como del recién nacido, se va a hacer. Pero una vez que se haga, intentamos suplir lo que ya no se puede hacer con lo que sí se puede. El contacto piel a piel, el alojamiento conjunto 24/7. De repente la mamá no va a poder tener a su bebito sobre el vientre materno por una situación delicada, pero una cuneta de costadito para que ella pueda ver a su bebé, ¿no? Para que ella se sienta segura y tranquila de que su bebé esté ahí. No es factible, el bebito se fue hospitalizado, pues uno se acerca, hablarle a la mamita, darle tranquilidad dentro de lo posible, informarle con la angustia que está sufriendo, que la dejaron abandonada en recuperación en la zona del puerperio, esperando que pase sus 2, 3 horas, y nadie le informa qué fue de su bebé. No lo vio, se lo llevaron. Entonces, eso genera ese tipo de apego, esa disociación. Una forma de protegerse la madre es disociarse, ¿no? Entonces, si eso va aumentando en tiempo, se disocia de su bebé y no lo identifica como propio, ¿no? Si pasan los días y no le permiten entrar o su estado de salud no le permite visitar al bebé, y más que uno no permite tomar fotos ni videos de su bebé, entonces ella llega un momento en que conscientemente bloquea, no hay bebé, ¿no? Y eso afecta profundamente la psique de la mamá, y si en algún momento se acerca al bebé, no lo va a identificar como suyo, porque encima llega a la UCI y dice, no, 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 no lo toques, no lo toques porque lo puedes contaminar. O sea, ¿cómo se siente la madre cuando le dicen eso? ¿No? Y sin embargo ve que el técnico, la enfermera, el médico sí lo tocan y lo manipulan a su bebé. O sea, imagínense cómo afecta eso a la psique. Todas esas cosas son a veces cosas que uno los hace de día a día, pero que sí se cambian, se explican, se hablan, se empatiza con la mamá, ¿no? Son situaciones que han surgido y que dentro de lo mal que ha pasado se puede reparar en cierta medida, ¿no? Pues sí se puede reparar. En un apego inadecuado de la madre con el bebé se consigue un cuidador, se estabiliza un cuidador adecuado, ¿no? Si la mamá es una mamá insegura, con trastornos emocionales, con depresión, no va a generar un apego seguro. Y depresión puerperal, tenemos muchos casos que no se identifican, leves o moderados. Ese tipo de mamás no van a generar un apego seguro, van a generar un apego inseguro y una lactancia que no va a ser la adecuada. Y va a generar un círculo vicioso. Todo eso tenemos que enfocarnos y es un trabajo de todos, ¿no? Ginecólogo, la obstetra, la enfermera, el médico, los residentes, los internos, todo el personal de salud que trabaja con la diada. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta ya para ir terminando relacionada a lo último que usted mencionó también. Ahora con esto de la tecnología y del acompañante favorito de muchos, que es el celular, ¿no? Menciona de... Ah, espera, por acá. Ah, acá está. Doctora, ¿está de acuerdo que durante todo este proceso de el apego, el contacto piel a piel, la mamita esté con el celular? Porque se observa realmente que las mamás están con el teléfono celular. Yo también lo he visto en puerperio normal y en puerperio patológico. En realidad, el celular está completamente prohibido. Ya están prohibiendo los celulares primero en las instituciones de trabajo, en muchos lugares te dicen, mientras tú estés trabajando no puedes tener tu celular cerca a ti. Tiene que estar apagado o guardadito, ¿no? En muchos centros de trabajo. Segundo, el celular afecta
es lo que se presupone el crecimiento del recién nacido. No debería estar en el entorno seguro de un recién nacido, en la cama ni en la mesita de noche de la mamá. Pues es algo que nosotros estamos dejando pasar. Ahora sí, es verdad que la mamá se siente comunicada con el familiar, ¿no? Con el esposo, con la pareja, manda los videos de su bebito, cómo está su situación, comunica si tiene alguna necesidad, ¿no? Pero no debería estar. Eso ya en algunos países ya han suprimido el uso de celular, incluso en niños en los colegios. No deben entrar con celular, ¿no? Porque está generando terribles consecuencias en el cerebro de un niño que está creciendo, ¿no? Y obviamente el celular genera una distracción que no es conveniente para la vinculación de dos personas, ¿no? Así que no estoy de acuerdo con eso. Ok, doctora. Bueno, muchas gracias por su presentación, por toda su experiencia compartida, por los conocimientos. Realmente es un tema bastante sensible y como usted lo ha dejado entender, a muchos de nosotros nos falta quizás un poquito de empatía, un poquito de sensibilización con el tema. Y también como usted lo ha dejado claro, ¿no? Si es que tenemos la cesárea ya en la cancha, no debemos permitir que la cesárea constituya un obstáculo para la lactancia y el apego seguro. Sí, nunca mejor Eh, dicho. sí. No sé si usted quisiera dar un mensaje final para todos nuestros oyentes. Yo creo que, y eso lo digo siempre, que la lactancia materna no es solamente un beneficio para el recién nacido o a largo plazo para el adulto, sino para todo el planeta, para la comunidad, porque lo estamos viendo reflejado. Yo creo firmemente que los grandes problemas que tenemos actualmente de estrés, de problemas psiquiátricos, de depresión, de trastornos emocionales, es producto de una inadecuada apego, parto humanizado y lactancia. O sea, ahí está el kit de problema. Ustedes lean, busquen la información, ya se ve que el hecho de no consumir la leche materna, el hecho de tener una madre que, porque este problema no es que mi mamá, sino mi abuela o mi bisabuela, no sé, los problemas que uno tiene como adulto de salud son problemas reflejados de la abuela y la bisabuela, no es la madre, porque la madre es el útero inicial, pero la madre hereda de la abuela los problemas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, el ambiente prenatal va a generar enfermedad o salud en el adulto, enfermedades no. Y el ambiente este uterino de la mamita generado de una abuela. Entonces, esto es por especies, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el consumo de fórmula asociado a la obesidad asociada a problemas cardiovasculares, de hipertensión y de diabetes. La vida sedentaria también y un apego inadecuado va a generar un trastorno emocional. Cada vez vemos más niños con problemas de trastornos emocionales, ¿no? Ya no hablemos de TEA, sino de niños con disonancias sensoriales, ¿no? Niños demasiado irritables, entre comillas, engreídos, que no tienen un buen desarrollo. ¿A qué se debe eso? Me parece a mí que el problema empieza en la etapa perinatal, ¿no? Y no solamente con la madre al hijo, sino la madre que fue niña, que fue también recién nacida. No es un problema de ahorita, es un problema de 2 o 3 generaciones anteriores que se está visibilizando ahorita y que debe ser corregido. Estamos intentando corregirlo en nuestro punto de vista, pero es multifactorial y debe tener también una intervención de todas las especialidades, ¿no? Como se está intentando. Hay un montón de bibliografía, hay un montón de trabajo que no sale a la luz, ¿no? Las asambleas mundiales que hay de salud, donde se sacan leyes protegiendo lo que es la lactancia, la maternidad, el horario de trabajo. Hay bastante de eso, pero que obviamente no conviene que se visibilice. Hay trabajos de investigación que se habla acerca de sustancias moleculares que existen en la leche materna y en el hecho de amamantar, en estos trastornos neurohormonales, cuando no se da el trabajo de parto, cuando no se da el amamantamiento. Hay trabajos que hablan sobre la importancia o los efectos que tiene el consumo de fórmulas, ¿no? Pero sin embargo no son visualizan, no son noticias, ¿no?
obviamente no conviene, pero sí hay bastante trabajo de eso, ¿no? Es función nuestra como personal de salud visibilizar eso. Acá yo me siento muy contenta porque el comité se cita, Lucía, que ha sido presidenta del comité de lactancia materna, están al pendiente, paso a paso, en pequeños detalles y en grandes detalles, ¿no? Existen sociedades, asociaciones que hablan bastante sobre la importancia de la lactancia materna. Y como decimos, nuestro granito de arena debe ayudar en algo a que el problema se visibilice y que la gente entienda que es importantísimo y que es crucial para nuestra supervivencia como especie. Ok, doctora Inés, muchas Sigamos. gracias por su participación con nosotros. Esperamos poder seguir contando con usted en futuras presentaciones. A los asistentes también les agradecemos mucho por su permanencia siempre en el curso. Recuerden que este curso es a beneficio de todos nosotros y del hospital también. Y por supuesto y sobre todo a beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Nuestros binomios madre-niño y de todas nuestras familias peruanas también. Siguiente mes tenemos la ponencia a cargo de la doctora Ingrid Rodríguez. Vamos a hablar el 15 de julio, siempre el tercer martes de cada mes, acerca de afecciones del pecho en lactancia materna y problemas como la baja producción de leche o aparente baja producción de leche. ¿Qué hacer en esos casos? Gracias nuevamente y que tengan feliz tarde. Gracias, doctora Inés.